las jornadas de reflexión, ¿no? En el canal se extendió una pequeña presentación más desglosada, más breve, y le pedimos que preparara algo más extenso en este contexto para poder tener más discusión sobre este tema. Entonces, terminando el doctorado también, todavía me falta un poquito, pero ya en el posgrado de historia aquí de la ENA, ya he participado en el proyecto de la doctora Victoria Moore de buscar sobre códices desde hace mucho, desde la maestría. Entonces es todo conocedora de esos temas. Yo creo que le pasamos. Gracias. Bueno, pues buenos días todavía. Muchas gracias a la doctora y a la doctora Brogan, que también está en el seminario, y por supuesto a mi asesora maravillosa, la doctora Juan, que es la que nos ha introducido a estos temas de los códices. En realidad, desde licenciatura estuve con ella trabajando, pero no trabajé propiamente códices. Hasta la maestría que trabajé en características indígenas, y ahora me atreví a trabajar documentos económicos, que es de lo que les voy a hablar específicamente. Hice una selección de material para no saturarlos con tantos documentos, y aún así creo que es bastante. Pero yo creo que es importante, aunque no esté la doctora, mencionar que estos proyectos donde ella nos ha incluido como estudiantes han sido importantes desde el punto de vista de que nos han formado como investigadores. Aquí está la doctora Sonia, que también es parte del proyecto, y bueno, de alguna manera movernos en diferentes temáticas nos ha ayudado a publicar todos los que hemos trabajado con ella, a no encasillarnos en un solo tema, ¿no? Y si bien yo trabajé primero en religiosidad y evangelización, hoy me metí a cuestiones más de economía y de tecnología en la tesis doctoral. Y bueno, les voy a presentar un poco de lo que ya estoy trabajando en mi investigación. Específicamente lo que les voy a mostrar en esta presentación es el uso de los instrumentos, de los manuscritos, de tradición pictográfica indígena como fuente de análisis. ¿Por qué es importante denotar esto de la fuente de análisis? Porque nosotros, dentro del proyecto de investigación y dentro de la línea de investigación que dirige la doctora Moab, consideramos a los documentos como manuscritos de tradición pictográfica indígena. Regularmente no los llamamos códices. ¿Por qué? Porque el término códice o códex viene exportado. Es un término que viene de Europa y que es aplicado sobre todo a documentos de nivel, ¿no? Sin embargo, bueno, a la llegada de los conquistadores se dan cuenta de que también hay documentos que son pictográficos, y pues se queda ese término. La propuesta de Galarza, que es con la que nosotros trabajamos, manifiesta esto, que debemos de considerar a estos documentos como manuscritos de tradición pictográfica indígena, y por eso consideramos a estos documentos susceptibles de poder ser leídos o interpretados en su contexto. Voy a presentarles las pictografías donde se describe el uso de los instrumentos agrícolas en diferentes documentos del siglo XVI. Hice específicamente una selección de 3 fuentes del altiplano central, para después comparar a los instrumentos agrícolas encontrados en las pictografías indígenas con los hallazgos en las fuentes materiales arqueológicas indígenas. Si bien nosotros dentro del posgrado sabemos que tenemos que hacer interdisciplina, bueno, no solamente estoy echando mano de fuentes arqueológicas y etnográficas, sino también etnológicas. Mostrar el metal y el molcajete como un utensilio multifuncional en la cocina mesoamericana. Esta va a ser la segunda parte de la exposición, y voy a hacer un énfasis particular en estos dos.
Para los que no conocen los documentos de tradición indígena, les voy a hablar de manera general de ellos. Los tenemos sobre todo de amarres, pieles de venado, lienzos tejidos de algodón y papel europeo. Este va a ser introducido después de la conquista. El soporte que ustedes observan, y les puse como ejemplo el mapa Plotkin que proviene de la Torhuaca y se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia. Si ustedes se dan cuenta, no es un formato de libro. A diferencia de los formatos de libro europeos, donde sí tenemos que pasar las hojas, aquí no. Si ustedes se dan cuenta, la panorámica del documento es totalmente diferente. Por lo tanto, la propuesta de lectura de cada códice, no solamente del altiplano central, sino de cualquier área de Mesoamérica, tiene que tener un contexto y una lectura distinta, porque no estamos hablando de formato europeo, sino grandes lienzos o a manera de guión, como en este caso. ¿Qué temas podemos encontrar en los documentos? Bueno, tenemos los de guerra, conquista, también los calendarios religiosos, los mapas, como el que les mostré hace rato, los genealógicos, los de economía o tributos, los anales, los religiosos de evangelización que van a ser producidos en la época colonial, específicamente cuando les hablaba yo de los cristianos, y los litigios de tierra que encontramos una gran cantidad para la época colonial, sobre todo las encomiendas y los abusos que se daban en la época colonial, para que los encomenderos. Fuentes. Voy a utilizar sobre todo la matrícula de tributos, también conocida como Códice Montezuma, al Códice Mendoza, conocido también como Códice Mendocino, y el Códice Florentino, tan famoso que todos también conocemos como la historia en general de las cosas de España, de la matrícula de tributos. En general, les voy a hablar de esto. Está pintada sobre amarres, se encuentra resguardada en la bóveda del Museo Nacional de Antropología y Historia, consta de 32 folios. Esta matrícula se considera que está incompleta porque al compararla con otros documentos, sobre todo con el Mendoza, que es más tardío y que contiene más láminas, se piensa que muy posiblemente las láminas impactantes que no tienen la matrícula y que sí las describe Mendoza y son las que posiblemente se desaparecieron, se echaron a perder, no sabemos qué pasó. Por las características de la pictografía se propone que fue manufacturada durante el contacto, es decir, no se puede decir que esta sea propiamente hispánica o que sea posterior a la colonia. Por las características sí se puede decir que conservan gran parte de la indígena y pues se piensa que pudo haber sido hecho en ese periodo. Un dato importante de este documento, y por eso es valioso, es que las glosas en agua fueron añadidas durante el siglo XVI, y eso para nosotros dentro de la lectura o dentro del análisis de los manuscritos es muy importante, porque cuando nosotros observamos que la pictografía está distribuida de manera tal en la que la glosa no tiene un lugar determinado, entonces eso nos da un indicio de que pudo haber sido añadido. Lo que sí se sabe por varios nahuatlanos, especialistas de ciencias, que hicieron un estudio con la doctora Luz María de las características de la paleografía, es que la glosa del náhuatl fue añadida en el siglo XVI y la glosa en castellano fueron añadidas en el siglo XVI. El Mendoza, que yo creo que ustedes mayormente conocen, es un documento que fue hecho en progreso para el rey de Mendoza, para que conociera la vida de los mesoamericanos, sobre todo con los grupos del altiplano, y está creado en 1542. Este documento no está en México, se encuentra localmente en la Biblioteca Boliviana en Reino Unido y está pintado sobre papel. Tiene un formato de libro, a diferencia de la matrícula, y está dividido en 3 secciones. La primera nos habla de los gobernantes y conquistas, la segunda nos habla de tributos y sobre todo lo voy a
voy a echar mano, y también en la parte de vida y costumbre. El Códice Florentino, resguardado en la Biblioteca Bengoechea Laurenciana en Florencia, Italia. Su nombre original es Historia General de las Constituciones de España. Ustedes bien lo conocen, está compuesto por ojos. Para referirme a los instrumentos agrícolas, en realidad, el término instrumentos agrícolas es muy usado en la agronomía. También voy a usar las palabras implemento, pero eso es más usado por los arqueólogos. Y hay arqueólogos aquí, hay arqueólogos. Artefacto, digo, pues, de repente digo alguna artefacto, también es utilizado dentro de los arqueológicos. Y utensilio es más usado dentro de la vida. Pero las tres palabras son permitidas usarlas, y al usarlas bien. Aquí tenemos los instrumentos agrícolas. Voy a hacer una selección, trataré de acomodarlos de manera clara, primero de los de madera, después de cestería, de alguna manera tratar de organizar mi material. Tenemos las trojes. La primera imagen es de la matrícula de tributos. Aquí vemos el tributo que se daba a la Triple Alianza en frijol, chía, maíz. Los puntitos de hasta arriba nos señalan que puede ser también Wauti. En la trofe de acá vemos una trofe donde se está tributando maíz desgranado. Y asimismo también en el Códice Mendoza vamos a encontrar otras representaciones muy similares. Aunque ustedes se pueden dar cuenta, son similares, no tienen la misma calidad de pictografía. Entonces eso es algo que nosotros empezamos a hacer un análisis manuscrito. La tercera imagen, que es el Códice Florentino, si ustedes logran ver la trofe, es muy parecida a las anteriores, pero definitivamente la calidad de la pictografía y el estilo ya tiene variantes. Eso también es un indicador para nosotros, aunque no estuviera fechado el documento, también nos da la idea de los tributo en diferentes sentidos. ¿Qué es lo que tributaban a la Triple Alianza? Trojes de maíz desgranado, trojes de maíz desgranado, trojes de frijol, también tenemos trojes solamente de frijol, troje de frijol y chía, troje de frijol, chía y maíz. Los cuatro cereales más importantes que se tributaban y que eran parte de la alimentación básica de las sociedades mesoamericanas. Esta es una fuente arqueológica que encontré en el Templo Mayor. Esto nos da un poco de las dimensiones que pudieron haber tenido las trofes. Puede ser digamos, un ejemplo de cómo pudo haber sido. Está en el segundo nivel del museo. Pero hay algunos fuentes que me han referido que todavía en Toluca hay algunas características, aunque no las he encontrado, pero les voy a dar la búsqueda de encontrarlas. El chalupón o canoa, que se utilizó dentro del sistema chinampero, es también otro instrumento agrícola, porque no solamente ayudaba a transportar las mercancías o productos agrícolas sacados de las chinampas, también servía para sacar el lodo cieno que daba a la chinampa, y ustedes bien saben, ese lodo tiene una conducta de materia orgánica, que es lo que hace rica en nutrientes a este sistema, y además altamente productivo, sustentable, y pueden tener hasta 4 cosechas anuales en la temporal, por el alto grado de capilaridad de la chinampera. Bueno, estas imágenes las encontramos en el Mendoza, en el Pol, con esta. Este es un personaje que está llevando cargas de trigo. Y esta la encontramos en el Códice Florentino.
Aquí tenemos el chalupón, que está en el Museo Nacional de Antropología, es muy parecido, aunque estos chalupones eran de una sola pieza, eran grandes troncos que se grababan o se hacían de una sola pieza, a diferencia de los que hoy encontramos en Xochimilco. Acá sí que tenemos aquí el maestro Ricardo, ¿verdad? Son muy diferentes, estos ya están hechos de tablones, pero bueno, siguen teniendo la misma función dentro del sistema nacional. Este proviene de la colección del Museo Nacional de Cultura de la Universidad de México. El huitli o coa también es otro instrumento, quizá uno de los más conocidos y también de los más importantes dentro de los sistemas agrícolas de Mesoamérica. Aquí tenemos una imagen del Códice Mendoza y esta que es del Códice Fronteras. Aquí vemos lo que los agrónomos llaman los aperos, la coa, el uso que va a tener. Y en el florentino tenemos muchas imágenes, pero no nos concentrar tantas. Quiero que vean esta, que sí es arqueológica, está en la colección del Centro Cultural de España. Ahí tenemos un ejemplo de las pocas, porque además es importante señalar que la mayoría de los instrumentos agrícolas mexicanos poseen origen orgánico, madera, cestilla, finas vegetales, pues no se conservan. Son pocos los ejemplos que tenemos como vender. Quizá la fuente etnográfica nos da un referente, aunque algunos han cambiado o ha permanecido diseños, han añadido algunos elementos, pero es difícil la arqueológica. Quizás este es uno de los pocos. Estas son las coas que hoy se siguen utilizando en la agricultura en México. Estas son de diferentes lugares, tenemos desde Puebla, Oaxaca, de México, la coa o bastón plantador, que se encuentran son de madera, salvo algunas excepciones que llegan a la punta de metal. Esto ya es después de la conquista, y el bastón plantador, que es el bastón plantador. Los contenedores de calabaza también los encontramos tributarios. Solamente los se localizan en la matrícula de tributos, pero fueron utilizados como sembradores dentro de las labores agrícolas. Y aquí tenemos estos dos ejemplares que vienen también de la colección. Ahí se pone la semilla y se sabe del agua de maíz y funciona como las hachas, otro instrumento importante para la labor de cierre dentro de la labor agrícola, y ahí tenemos tanto la matrícula de tributos, por ejemplo, el Códice Mendoza y el Códice. Las hachas en general en Mesoamérica fueron utilizadas en piedra y en metal. Sin embargo, la región donde se producían era la zona de Tarasca, y en el área de la Altiplano fueron recibidas a manera de la zona Tarasca, pero no eran producidas. Sin embargo, bueno, eran de las piezas importantes delimitadas en la historia, justo no se producían en esta región. Cántaros de aguamiel, y aquí tenemos dos ejemplos, tanto los de aguamiel como los cántaros de miel de abeja. ¿Por qué sabemos que unos son de la miel de maguey y por qué otros de miel de abeja? Por el tamaño. Los de Neutri, sus dimensiones, ustedes se dan cuenta, son más grandes y se tributaban en menor cantidad. Los de miel de abeja son mucho más pequeños y bueno, si ustedes se dan cuenta, se tributaban. Así es. Tenemos las dos imágenes, la primera de la matrícula de tributos, Mendoza, matrícula Mendoza. Otro instrumento importante dentro de las labores para la recolección y almacenamiento son las ollas para contener semillas. Aquí tenemos la que nos da el Códice Mendoza,
Aquí me comentaba la doctora, muéstrales cómo está la olla tirada, está una borrachera, está el borracho y la borracha, porque así lo pusieron, ¿no? Y entonces vemos al borracho y a la borracha, les cayó la olla de semillas, pero aquí vemos el maíz, el frijol y la chía tirada. La olla no tenía las semillas volteadas, ¿no? Es una imagen que está en la y estará comentando como el mal que surge de la borrachera, porque esto de tirar el piso las semillas es muy significativo. Sí, por eso hicieron las semillas. Es castigo, sí, es el maltrato al alimento. Y en la segunda imagen, que es la del Coliseo Florentino, vemos como ya está después de que se cosechó el amaranto o el guau, se van a depositar las semillas de guau en esas grandes ollas almacenadas. Perdón, una preguntita. En donde están los cantaritos de miel, la banderita es un numeral. Una unidad de medida. Acá tenemos una olla para las semillas de la colección de también las ollas para comer fueron utilizadas. Y aquí tenemos la imagen también de Mendoza. Vemos a la abuela bebiendo la bebida ritual, a la otra mujer noble. Y es importante mencionar que además era la nobleza la que bebía esta bebida, ¿no? Y los viejos bebían el pulque. De hecho, quienes bebían el pulque, recuerden que también eran nacionales, porque no era una bebida que se pudiera tomar en todo momento. Esta imagen que viene del Coliseo Florentino nos habla dentro del libro de las fiestas, cómo en la fiesta del dios del pulque se llevaba al dios grandes ollas la bebida. Estos puntitos que ustedes logran observar tanto en el Florentino como en el Mendoza, donde está haciendo especita, es un indicador de que es un pulque, no otra bebida. Entonces eso es muy importante para nosotros cuando hacemos el análisis de la imagen, porque nos está diciendo qué tipo de bebida es. No es cacao, no es atole. Es la realidad. Y también está la jícara con la que se bebe. Estas son las ollas piqueras. Las jícaras que además las vemos tanto en la matrícula, en el Mendoza, y en el Códice Florentino como un instrumento muy importante para las bebidas rituales. Algunas de las jícaras están decoradas, la gran mayoría, tenemos varios ejemplos, tanto en la matrícula como en Mendoza, de jícaras decoradas para las bebidas rituales. ¿Cuáles van a ser las bebidas rituales? Pulque y cacao. Aquí tenemos un ejemplo de la jícara y ustedes van a las comunidades, sobre todo todavía en Tlaxcala, Hidalgo, se están utilizando estos instrumentos para qué bueno, porque ya las materias de y los tecomates también son otros de los instrumentos que se utilizaban para las bebidas. Los vemos usados en grandes cantidades también en la matrícula. Estas dos imágenes vienen de matrícula, la de acá del Mendoza y la última del Códice Florentino. Me comentaron que este típico es 400, ¿no? Eso fue otra unidad de medida. Entonces, esos 400 se distributaban, porque son distintas cantidades. Es una pluma. Es un sol. Es una pluma. La cestería es otro de los instrumentos que vamos a encontrar de manera importante
los sistemas mesoamericanos. Y aquí vamos a tener muchos ejemplos porque van a ser utilizados dentro de la labor de recolección, exportación y almacenación. Tenemos canastos como este, donde vemos el maíz desgranado. Aquí vemos el cacao molido, claro, y canastos de vino. Todos estos canastos nos da una idea de que pudieron haber sido de grandes dimensiones. He encontrado unos de varias dimensiones, ahorita les voy a mostrar los cuartos. Todos estos vienen de Mendoza. Tenemos también para la recolección de vina en el Códice Florentino. Tenemos para la vendedora de Chile en el Florentino y la vendedora de fruta. Este es uno de los pocos canastos que he encontrado aquí en México, son los que les comentaba. Son difíciles de encontrar, se degradan, y no hay mucho de ellos. Es pequeño en realidad, pero esta es la colección de agricultura campesina. Y aquí tenemos una variedad de estos tipos de canastos. Algo que nosotros también notamos, si ustedes se dan cuenta, es el tejido del canasto. ¿Por qué es este tipo de canasto y no otro tipo? Ya no lo está diciendo la imagen. El tejido también lo está mostrando la pictografía. Ahí está. Y cuando vemos los canastos, sigue siendo tejido. No es otro tipo de tejido, algo como les voy a mostrar. Los guacales, los mecates para cargas de tule. Los mecates para cargas de leña. Y este, que no es de palma, sino de carnizo, que es otra variante de los que también canastos que se utilizaron, y que ya en combinación con el mecapal, que también es otro instrumento agrícola, era utilizado dentro de las labores de recolección, sobre todo de plantas de maguey, los grandes como el maíz, el cacao, y aquí vemos un ejemplo de este. Y se siguen utilizando. Este viene de la colección de la agricultura. Los cacash, que son para transportar productos agrícolas. El cacache no lo he localizado todavía como una manera de seguir transportando mercancías o productos. Quizá esto. En Michoacán, ¿eh? Sí, en Guerrero, en la zona de Paz. Bueno, qué bueno que me dices. Vamos a pasar ¿no? Y aquí está, sobre todo porque, bueno, estos se componen de madera, fibra. Y si ustedes lo observan en la pictografía de Florentino, ahí observamos el uso. Aquí vemos el instrumento con los mecapales transportando las cargas de qué? Cargas de cacao. Tenemos cargas de cacao. Y tenemos también cargas de chile, petates para cargas de algodón, y bueno, el uso del petate todavía. Hasta aquí, si quieren preguntarme algo, hacer algún comentario, o seguimos con la segunda parte de la explicación. La primera en el donde están los borrachos, que está la semilla tirada, no hay indicación alguna de que tomaba. ¿Por qué sí tenía las? Sí.
Y luego la otra bueno, el uso de las jícaras, ¿no? Que sigue ahorita muchísimo. En Oaxaca hay muchas decoradas. ¿Eso es más bien moderno o hay algún indicio de que desde antes se decoraban las jícaras? En el Mendoza y en la matrícula tenemos varias imágenes de decoración. Como la intención era mostrarles más el uso, no tanto el diseño, porque ya no me estoy yendo mucho a la parte del diseño, sino más bien al uso tecnológico que tienen los instrumentos. No les puse todos los ejemplos, pero sí tenemos varias, tanto en matrícula como en Mendoza, de los diferentes diseños de las jícaras, porque todas tienen sus ejemplos. Ahora, hay que considerar que tanto la matrícula como en Mendoza nos está dando datos muy importantes de los productos que se disfrutaban en la iglesia, o sea, que no son productos que todos lo tenían. Entonces eso te da un indicador además de que el tipo de gente era la que estaba consumiendo esos productos por sanos. Es también sobre las jícaras, porque, bueno, junto con la doctora Gould, yo hicimos un trabajo con Alcalá Guerrero sobre el maquio, el laqueado, no solamente de los baúles, sino también de las jícaras. Incluso hay un pueblo, digamos, que pertenece al municipio de Linares, que se llama Tepanacatzingo, que son unas jícaras extraordinarias, con un trabajo maravilloso, y que hacen un laqueado sobre la jícara y un decorado con piedras naturales que tienen nombre en náhuatl, tecostle, Sí, estoy tratando de... Tenemos todo registrado, recuerdo, todo el proceso. Y usan aceite de chía para el aglutinante, de la decoración. Y todo es bruñido a mano con piedras, con cuarzo. Bueno, eso lo hacen actualmente. Pero también hay evidencias arqueológicas en Morelos, en la cueva del Gallo, en Templo Mayor, acceso a esos datos a través de un trabajo muy interesante de un colega Paul Hess, del curso prehispánico de las jícaras, maquiadas y laqueadas, como se siguen haciendo ahora. Y eso es interesante porque se dice que la decoración de la jícara viene por la colonia, con la nao de la China. No es así. No. O sea, además de lo que tú estás mostrando en estos documentos, están las evidencias arqueológicas y que además el uso del maqueado y del laqueado en la jícara era para convertirla en un recipiente que pudiera sostener los líquidos y no se transminara. Y también hay descripción en Sahagún de cómo se hacía el procedimiento de decoración, de pintura, con el aje y con todo tal cual. El aje del Chiapas. Hay por ejemplo la imagen que se construye donde está la mujer vaciando de comantes, la bebida. Sahagún refiere que es una vendedora de cacao. Y cuando comentaba yo con la doctora esta imagen, me dice que yo no le había puesto atención a esta fotografía. Y ahora que me dices que Sahagún te dice que es vendedora de cacao, me dijo, ¿cómo crees, Sahagún? Si la nobleza era la única que vendía cacao, no podía haber vendedoras en la calle de cacao. Era impensable. Entonces, sí es cierto, Sahagún nos da muchos datos, pero la fotografía a veces nosotros nos da más. Nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos un documento de los que nos dice la glosa, porque la glosa tampoco nos dice siempre lo que la fotografía nos está describiendo. Entonces sí hay que tener cuidado también. Pero no es vendedora, pero sí es una mujer. Sí, vendiendo una bebida, y entonces me dice la doctora, mejor pensemos que no será doble, reciba otra bebida, pero no era tampoco porque no estaba la efervescencia de la bebida. Y bueno, hay cosas que sí de alguna manera no podemos hacer. Así hay que tener cuidado con algunas de las restricciones. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a hablar ahora de dos instrumentos importantes dentro del proceso
molienda, que va a ser el metate del molcajete. Elegí hablarles de estos dos en particular porque son instrumentos que, si bien son de piedra, no son exclusivos de las sociedades mexicanas, pero son importantes dentro del procesamiento de muchas de las semillas que son parte fundamental de la mexicanos. El metate, como ustedes bien saben, viene de náhuatl, posiblemente de muslo, parte exterior del pimiento. Según Molina, nos dice es un roedor con que se mueve el maíz. Y la imagen que tenemos aquí es de Mendoza, vemos ahí el montaje, que además tengo que mencionarles algo importante. Se piensa que hay pocas imágenes de estos instrumentos en los códices. Y bueno, en el altiplano central les voy a mostrar solo las que encontré, pero también en los códices mixtecos hay imágenes vegetales, y en los códices mayas también hay imágenes vegetales. Pero como yo no estoy trabajando en sus documentos en particular, no son los maestros, pero sí hay más. El molcajete mortero proviene del náhuatl, también es de molcajete, que viene de molinizado, cajete, de la piedra. Podemos utilizar las dos palabras, tanto molcajete como mortero, porque también es un instrumento que no es exclusivo de Mesoamérica.